Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, voy a empezar este análisis con Almiral, Ecentis, Nextil, Puig y Robi, que se está empezando a poner interesante. Bueno, pues vamos a empezar con Almiral. Y Almiral, bueno, pues está a punto de ponerse también la cosa, bueno, pues interesante. Está ahí en esa zona del 9.43 que hoy ha superado en intradía, pero bueno, no ha conseguido superar ese nivel. Y bueno, está en un lateral ahora mismo de muy corto plazo entre la zona del 9.20 y esa zona del 9.43. Bueno, pues está ahora mismo justo está por debajo de la media de 50 sesiones. En caso de ser capaz de superar esa zona del 9.43 y el 9.50, que es donde está la media de 50 sesiones, pues ya iría a buscar esa zona del máximo que hizo en la sesión del 10 de abril en la zona de los 9.65. Y bueno, pues esa zona es la zona que superó en la anterior ocasión antes del último impulso que la llevó a la zona del 10.45, es decir, que volvería a chocar en esa zona importante de los 9.69 aproximadamente, ya que el máximo de aquel día estuvo en los 9.65 y muy cerquita de ese nivel está en los 9.69. Entonces, bueno, pues si es capaz de superar esta zona del 9.43, 9.50, que es esa media de 50 sesiones, más la zona esta con la que está chocando en estas últimas sesiones, pues ir a buscar ese nivel que es nivel importante a batir de nuevo. Por abajo, bueno, pues muy cerquita está la media de 200, para mí ese es el stop, la media de 200 sesiones, que estaría en torno a los 9.10, aunque bueno, pues eso, como ya he comentado, está entre esa zona del 9.20. Pero bueno, en zona 9.20, 9.10 sería para mí esa zona de soporte del valor. Entonces, bueno, pues en caso de ser capaz de superar esa zona del 9.43, bueno, pues estaría bastante interesante y sobre todo me llama la atención, bueno, pues el Concord, perdón, esta zona de acumulación de manos fuertes. Esto es lo que me llama mucho la atención. Tenemos al vigía girado al alza a punto de cortar esa primera media, tenemos al estocástico, bueno, pues en alcista, pero bueno, en esa zona media, y tenemos al directional move neutral. Entonces, bueno, pues importante superar primero esa zona del 9.43, 9.50. Ecentis, bueno, amenaza esa zona del 0.103. Bueno, pues está entre esa zona del 0.103 y esos entornos del 0.11 aproximadamente, lleva unas cuantas sesiones pues, por esos niveles. Como vemos, incapaz de superar la media de 50 y de 100 sesiones, bueno, pues desde que las perdió a principios de abril. Y ahora mismo tiene ese soporte bien marcado, esa zona del 0.10.3. En caso de perderla, pues empezarán las turbulencias de nuevo en el valor, ya que, bueno, pues volvería a iniciar un tramo bajista que la llevaría a esos entornos del mínimo ya visto en la sesión del 7 de abril, esa zona del 0.0948. Entonces, bueno, pues está ahí justo, hoy ha cerrado en esa zona del 0.1036 y bueno, pues está muy cerquita de ese soporte del 0.103, así que bueno, pues por arriba lo que debe ser capaz de superar es esa zona de las medias exponenciales. Ahora mismo encima se complica porque dejó ese máximo en la sesión del 10 de abril en los 0.1132, que es justo donde está la media de 100 sesiones, y un poquito por debajo en la zona del 0.11.1 está la media de 50 sesiones. Es decir, que la zona importante que debe batir el valor es esa zona del 0.11.3. Superado ese nivel, el valor cogería bastante aire, ya que iría a esa zona del 0, de esos entornos del 0.12, donde está la media de 200 sesiones. Pero importantísimo no perder este nivel, importantísimo en caso de perder este nivel, empezarán las turbulencias en el valor de nuevo. Nextil, bueno, pues de nuevo choca en esos entornos. Voy a pasar al gráfico mensual, que es donde está esa zona que está chocando, y es en esa media de 200 sesiones, perdón, de 100 sesiones, como vemos aquí. Ya lo comenté en el vídeo pasado y en el anterior, y bueno, pues en esas está ahora mismo el valor chocando y bueno, pues de momento lo que ha hecho hoy ha sido bajar de nuevo a esos entornos de la zona del 0.42. Voy a pasar al gráfico semanal ahora para ver qué es ese 0.42, y es esa media de 200 sesiones como lo vemos aquí. Y bueno, pues
ha bajado esos tonos y ha cerrado pues prácticamente en ese nivel de la media de 200 sesiones. El soporte ahora mismo estaría, aparte de ese 0.42, que sería muy interesante que no lo perdiera al cierre, bueno, pues estaría en esa zona del 0.41, que era esa zona importante de resistencia que ha tenido el valor, así que posiblemente a lo mejor haga un throwback a esa zona y desde aquí pues a lo mejor veremos a ver cómo reacciona, pero debería de arrancar de nuevo ya en búsqueda de superar la zona de la media de 200 sesiones, esa zona del 0,426, 0,428 aproximadamente, que es por donde ronda ese nivel importante. Entonces, bueno, pues esa es la situación ahora mismo de Steel. Me gusta que el estocástico sigue por encima de esa zona de 80. Muy importante mantenerse por ahí para mantener esa presión alcista en el valor. Puig, bueno, pues ha chocado contra esa resistencia en intradía, ha conseguido batirla, ya que, bueno, pues el máximo la ha tenido en torno a los 16.20, un poquito más arriba quizás, y bueno, pues desde ahí ha empezado a retroceder y ha cerrado justo en la resistencia. Ha dejado un gap, esto sí es un gap. El otro día me escribía, no sé, recuerdo si era un vídeo o un short sobre Amper y los gap. Bueno, pues Amper no tiene gap, estos sí son gap. Las mechas de las velas no son gap, hay cotización, hay cruce de órdenes de compra y venta en esas mechas. Esto sí es un gap, en esta zona donde no hay ni mechas, no hay nada. Aquí no ha habido cruce de operaciones, con lo cual eso sí es un gap. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ese gap que, bueno, pues yo ya he comentado muchas veces los gap, no lo voy a volver a repetir. Y veremos a ver si el freno que ha echado la cotización al final ha sido para bajar a tapar ese gap y continuar hasta esa siguiente zona de resistencia, que ya estaría en torno a la zona de 0.16. Uy, perdón, 0.16, 16.57, media de 50 sesiones, 16.80 máximo que dejó el valor en la sesión del 28 de marzo, desde donde arrancó hasta esos 14,09. Me llama la atención, al igual que he comentado en Almiral, bueno, pues estas compras de manos fuertes, este azul oscuro son compras de manos fuertes. Tenemos al Vigía cortando, está a puntito de cortar la línea cero, tenemos al estocástico girado al alza y tenemos al directional move contrayéndose, así que bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando, si es capaz de terminar de superar y cerrar por encima de esa zona de los 16, ir a buscar la siguiente zona, 16.57, 16.80. Por abajo, pues el gap, cerrar el gap, 15.40 aproximadamente, y ver que reanuda las alzas, buenísima señal. En caso de ver que el valor no es capaz de terminar de superar esa zona de los 16 euros y que cierra el gap y sigue para abajo, la siguiente zona de soporte estaría en los 14.68, pero ya se complicaría de nuevo el escenario. Así que lo óptimo sería bajar a cerrar el gap en caso de que lo baje a cerrar, bajar a cerrar el gap y desde aquí reanudar las alzas ya sin ningún freno que tenga el valor por abajo. Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando. Robi consigue superar esa zona de los 50. La consigue superar y vuelve a ver, al igual que en los otros valores, entrada de manos fuertes. Además, tenemos también al Vigía a punto de cortar la zona de cero. Y bueno, pues tenemos al estocástico alcista, aunque todavía le queda para llegar a esa zona de 80, que es donde me gusta a mí que entren los valores. Y bueno, pues tenemos al directional move en zona neutral. Esto es el gráfico diario. Ya comenté que para mí lo interesante está en el gráfico semanal, pero bueno, vamos paso por paso. Ha superado esa zona de 50, la siguiente resistencia de más corto plazo estaría en esa zona de los 51,80 y por abajo, bueno, pues ya marcamos el soporte de los 48,24 como el soporte de más corto plazo. Es decir, ahora mismo el objetivo de Robi sería ir a buscar esa zona de 51,80, que no debería de encontrar mucho problema en ello, y a partir de ahí ya se complica un poquito la cosa, porque como comenté el otro día, entre la zona del 54,70 y la zona de los 52,70 hay una zona de bastantes resistencias. Entonces, bueno, de momento vamos parte por parte.
ha superado los 50, el siguiente objetivo de muy corto plazo 51,80. Y ahora voy a pasar al gráfico semanal, que es donde yo ya he comentado en varios vídeos que está el kit de la cuestión para mí. Y tenemos que empieza a estar la cosa ahí. Tenemos al vigía a punto de cortar esa media. Ya comenté que al igual que ocurrió aquí en 2023, esa primera señal que debe ocurrir, es decir, que el vigía corte la primera media al alza. La siguiente señal es que caiga el directional move por debajo de la línea rosada y que el estocástico salga de la línea de 20. El estocástico, aunque parezca que está a punto de cortar la línea 20, todavía le queda. Está en 13, hasta los 20 todavía le queda. Y al igual que el directional move, todavía le queda hasta llegar a esa zona de esa parte baja que ya he comentado, que estaría en torno a 29 y está en 32, es decir, todavía le queda. Pero bueno, ha sido capaz de superar esa zona de los 50. Hay que empezar por alguna parte. De momento lo ha conseguido. Y aquí quiero mostrar también una zona complicadísima que tiene el valor, que estaríamos hablando de la zona de los 55,90 y la zona del máximo que dejo en los 56,20. Es decir, entre los 55,90 y los 56,20 hay una zona importantísima de resistencia, ya que está la media de 200 en gráfico semanal, más el último máximo que dejó el valor antes de la caída a la zona de los entornos de los 45 euros. Entonces, bueno, pues esa zona de los 55,90 y la zona de los 56,20, bueno, pues es una zona que, bueno, os va a costar. Pero bueno, vamos paso por paso, como ya he comentado. Siguiente zona de resistencia del valor, en el más corto plazo, 51,81. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar. Espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos a nuevos vídeos que vaya subiendo. Incluidos los shorts, por supuesto, que son esos mensajes que mando cuando veo algo interesante. Así que si activáis la campanita os saltará el aviso. Y recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify y en Telegram. Y un saludo, buenas noches.